Hola a todos, aquí les comparto la introducción de The Clubs. El sol de la tarde proyectaba su larga sombra en el suelo, mientras Zack caminaba desde el edificio hacia la cerca de la escuela a su palo. A esas horas la sombra no era tan alta como él. El estudiante masculino más alto del salón M41, lo único que se asemeja a la persona es la figura tan delgada que parecía tan valiente. El viento lento hizo que un murmullo lo alcanzara por detrás. No es necesario volverse hacia los jóvenes de tercer grado, con ello bastaba para imaginarlos. Deben llevar un equipo de protesta al automóvil estacionado frente al edificio de la escuela. La más joven era solo un año mayor que él. Solían extorsionar a los maestros para boicotear las políticas escolares y trolear a los superiores, causando dolores de cabeza a administración escolar porque cada vez son más difíciles de manejar. Hoy en día el mundo está patas arriba y haciéndolo algo más importante, la escuela puede llegar a ser intimidada y condenada por los mocosos de todo el país o el mundo entero. Se hablaba de que los estudiantes hoy tienen planeado crear una manifestación cerca del Downtown para unirse a la protesta contra un profesor que había salido en un clip difundido por internet donde le cortaba el pelo a un estudiante. Se cuenta que, intimidado por los padres, el profesor pidió disculpas por parte de ambas partes, maestro e institución, llegando a un acuerdo favorable. Durante varios días usaron sus descansos y tiempo libre después de la escuela para hacer los carteles que usarían ese fin de semana. Por eso conducen hoy para unirse al evento. Los adultos y profesores observaban durante ese tiempo y recomendaban no interferir en asuntos ajenos antes de darse la vuelta. En esta época, quién sabe qué pasará. La tendencia del pelo corto podrá llegar a los estudiantes de esa escuela en algún momento. Mejor córtalo antes de que pase. ¿Qué demonios? ¿Alguna vez la escuela Supapón ha obligado a sus estudiantes de secundaria a cortarse el pelo o vestirse de blanco? La escuela de AC es una secundaria privada con todo incluido, donde los estudiantes tienen permitido dejar crecer el pelo más de lo normal y peinándolo a la moda. Los uniformes se ven tan bien que no tienen por qué preocuparse con formar parte de protestas que estén pidiendo llevar otras cosas. Aún así, se han reunido en ese día. Una sombra pasó por encima del cuerpo del niño, oscureciendo el suelo y el cielo, pensando en el eclipse solar asociado con la misteriosa maldición de su palo, pero de hecho, una gran nube espesa se expandía sobre el edificio de la escuela. Ak mira hacia arriba hasta que el Crescent se detuvo y se volvió hacia atrás. Fue en el mismo momento en que un automóvil se movía desde la pendiente debajo del edificio de la escuela y chocó contra otro automóvil estacionado frente al edificio de abajo, donde los niñatos obstinados llevaban carteles de protesta en la parte trasera de la camioneta. Chicos, tened cuidado. Cuando los gritos y las llamas de sus dedos los incitaron a darse la vuelta para mirar hacia atrás de los rebeldes que chillaban, y se sobresaltaron justo a tiempo para evitar que el autobús escolar de Tucson destrozara su camioneta con un fuerte estruendo. Un grito resonó entre la multitud. ¿La tía Sid no estaba dentro del autobús? Sid es la conductora de la escuela. ¿Estacionaste si olvidas poner los frenos? Esos bastardos rugieron, anticipando un sonido tembloroso mientras los otros golpeaban. Cuando Axe se dirigió a la persona a cargo del vehículo que acaba de bajarse, casi me muero aplastado, idiota. Esa frase arrastró su mente a lo que acababa de pensar hace un momento. Casi aplastado hasta morir, un eclipse solar, la maldición. Estaba decidido a dar un paso hacia los niños, pero vio que nadie tenía nada y que cada uno de ellos todavía tenía la misma buena boca que antes. Los mayores tragaron saliva por sus gargantas resecas y se dieron la vuelta para salir por la puerta de la escuela e irse a casa. De repente, el joven vio de reojo una figura delgada de alguien parado al otro lado de la carretera. Cuando se dio cuenta de que lo estaban mirando, se volvió rápidamente hacia esa persona y de repente se dio la vuelta y se alejó.